En videos anteriores sobre las capacidades de almacenamiento de energía y sistemas fuera de la red de RedScreen, examiné ejemplos canadienses que eran completamente independientes de la red, tanto para los casos base como en los propuestos. En este video examinaré un estudio de factibilidad hipotético de un sistema fotovoltaico propuesto para un pueblo en África Occidental, en el que el caso base supondría ampliar la red eléctrica 15 kilómetros hasta el pueblo. Abro el analizador de energía virtual, elijo generación de electricidad, almacenamiento fuera de red como tipo de instalación y fotovoltaico como tipo de proyecto. A continuación, busco en la lista desplegable los arquetipos cuyo caso base es la extensión de la red. De estos arquetipos elijo el que tiene el caso propuesto consistente en fotovoltaica más batería más generador diésel, con una carga de 240 kWh al día, electricidad suficiente para un pueblo pequeño. Voy a suponer que el pueblo está al norte de Burkina Faso, cerca de la frontera con Mali. Por si quieren seguirme la pista, utilizaré Wajirouya como ubicación del proyecto. Aunque el pueblo esté abastecido por la red eléctrica, podemos imaginar que el pueblo no esté lejos de ahí. Le doy a calcular y RedScreen se configura solo. Hay que tener en cuenta que las estimaciones de costos que proporciona RedScreen, aunque en general son razonables para Canadá, pueden no ser las típicas de Burkina Faso. El analista tendría que verificar y corregir las estimaciones de costos aquí. Haremos algunas conjeturas sobre las condiciones locales en Burkina Faso. Querré utilizar la moneda local en este análisis. Voy a Archivo, Configuración y cambio la moneda del análisis actual por la de Burkina Faso, francos CFA, con el símbolo XOF. En el momento de la grabación, el tipo de cambio es de aproximadamente 0,0021 dólares canadienses por franco CFA o 470 francos CFA por dólar canadiense. Puedes cambiar el tipo de cambio si utilizas RedScreen en modo profesional. Ya que estoy en la página de configuración, podría considerar la convención utilizada para especificar el poder calorífico de los combustibles. Fuera de Canadá y Estados Unidos, normalmente se utiliza el poder calorífico inferior. Sin embargo, como ya he abierto este análisis con el poder calorífico superior seleccionado, no lo cambiaré ahora. Es mejor no cambiar la convención del poder calorífico para un análisis que ya se ha iniciado. En la hoja de cálculo de instalación está seleccionado para el tipo de instalación generación de electricidad, almacenamiento fuera de red. El tipo es fotovoltaico y el arquetipo es para una carga de 240 kWh al día. RedScreen está configurado para un estudio de factibilidad. En la hoja de cálculo de energía empezamos ajustando el costo de la electricidad y del diésel. Tengo entendido que alrededor del 30% de la electricidad en la red de Burkina Faso procede de la energía solar y de otras formas de generación con bajas emisiones de carbono y bajo costo operativo. Eso deja un 70% que se genera con petróleo y diésel importados, y por tanto es caro. Voy a suponer que el costo no subvencionado de la electricidad es de 140 francos CFA por kilovatio hora, lo que equivale aproximadamente a 30 centavos canadienses por kilovatio hora. Para el diésel, simplemente ajustaré la estimación del arquetipo al tipo de cambio, $1,20 canadienses, equivalentes a 564 francos CFA por litro. Un rápido vistazo a la sección de notas revela que el arquetipo supone una extensión de la red de 1 kilómetro. En nuestro ejemplo hipotético, la red debe extenderse 15 kilómetros. Tendremos que hacer algunos ajustes. Pasemos al caso base del sistema eléctrico de potencia y características de la carga. El caso base es la electricidad de la red. No conocemos la potencia máxima de la conexión, pero sin duda será suficiente para este pueblo. Aunque esta celda es gris, no afecta los cálculos de RedScreen, así que puedo dejarla en blanco. Hay costos anuales de operación y mantenimiento para los 15 kilómetros que extenderemos la red. RedScreen sugiere que sería $250 canadienses por kilómetro. Si aplico el tipo de cambio, obtengo unos 117.500 francos CFA por kilómetro. Para 15 kilómetros, la pregunta es, ¿debo simplemente multiplicar por 15? Es probable
que una parte de estos costos sea fija y otra variable. Supongo que rondará el 1.000.000 de francos CFA anuales. En realidad, afinar esta estimación sería tarea del analista, pero los gastos de operación y mantenimiento representan menos del 10% del costo total anual de la electricidad en el caso base, dominado por el coste de generación y transmisión de la red. Así que, a menos que los costos de operación y mantenimiento sean mucho mayores de lo que supongo, no afectarán mucho al análisis. Tanto para el caso base como para el propuesto, la carga es de 240 kWh al día de corriente alterna. Si hubiera hecho un análisis para el pueblo y descubriera que la carga es mayor o menor, podría ajustarla. Por ejemplo, voy a cambiarlo a 400 kWh al día de corriente alterna. La correlación de carga y recursos intermitentes comentada en los videos anteriores es cero, lo que indica que esperamos que la carga no esté correlacionada con la producción de energía del conjunto solar. En otras palabras, habrá cargas tanto de día como de noche, nublado y soleado. Se ha supuesto que la carga punta utilizada por RedScreen para determinar la capacidad del sistema propuesto es de 15 kilovatios. Esta cifra es bastante baja para un pueblo. Puede haber periodos cortos en los que mucha gente quiera hacer funcionar radios, luces e incluso televisores simultáneamente. El analista tendría que investigar si esto tendría que ajustarse. Aquí supondré un pico de 30 kilovatios. En la página del inversor y la batería tendré que actualizar el dimensionamiento del inversor para que coincida con el pico de la carga. Quizás se pregunte por qué no se especifican los costos iniciales del inversor. Te lo explicaré en breve. Estos son los parámetros de la batería. RedScreen ha propuesto 1,2 días de autonomía. Esta cifra es inferior a la de los videos anteriores. Una de las razones es que en el caso propuesto incluye un generador diésel para suministrar energía si la batería se agota. Otra razón es la menor variabilidad estacional del recurso solar en la zona tropical de Burkina Faso en comparación con mis ejemplos anteriores, ambos en Canadá y por tanto en latitudes más altas. Al tratarse de un sistema más grande que los ejemplos anteriores, el voltaje de la batería se ha elevado a 96 voltios. Esto no es un parámetro específicamente crítico en los cálculos de RedScreen. Es un poco extraño ver una mención de menos 10 grados Celsius y un control mínimo de la temperatura de la batería para un emplazamiento en Burkina Faso. La reducción promedio de la capacidad de la batería por temperatura es cercana a cero, por lo que veo que RedScreen no sugiere que la batería alcance nunca temperaturas tan bajas. Simplemente para evitar confusiones, cambiaré a control de temperatura ambiente, lo que significa que se supone que la temperatura de la batería está cerca a la temperatura media mensual. La reducción promedio de la capacidad de la batería por temperatura sigue siendo la misma, lo que confirmamos que se trataba de un ajuste estético. La capacidad de la batería elegida en el arquetipo se basa en una carga de 240 kWh al día. Actualizaré la capacidad para que coincida con la capacidad sugerida de 10.555 amperios hora o aproximadamente 1 megavatio hora. Debido a la mayor carga, tendré que ajustar los costos iniciales. Es probable que utilicemos baterías de plomo ácida ventiladas, pero estas estimaciones de los costos de instalación de las baterías de plomo ácido son adecuadas para instalaciones mucho más pequeñas y se basan en los precios canadienses, que pueden ser más altos que en Burkina Faso. Voy a suponer que podemos conseguir baterías industriales ventiladas que tengan un buen ciclo de vida por un precio similar a los costos mínimos de las baterías de semitracción ventiladas. Resalto esta celda. Hago clic en pegar datos y descubro que el costo inicial de la batería será alrededor de 63 millones de francos CFA. Ahora voy al conjunto fotovoltaico. RedScreen ha propuesto un conjunto fijo orientado al sur con una inclinación un poco superior a la latitud. Si en realidad fuera más fácil o más económico tener una pendiente más baja, digamos 12 grados, puedo cambiarlo, pero esto tiene muy poco impacto en el funcionamiento del sistema fotovoltaico. La fracción de la carga suministrada anualmente no cambia. RedScreen propuso un tamaño de 50 kilovatios para la carga de 240 kilovatios hora al día en el arquetipo. He aumentado la carga en 2/3, así que aumentaré el tamaño del conjunto también en 2/3 hasta 83 kilovatios. Con este tamaño
y 1,2 días de autonomía de la batería, la energía solar suministra el 80% de la carga durante todo el año, y el 20% restante procede del generador diésel. Ajustaré el costo del sistema en la base de datos de costos. Primero quiero dirigir su atención a la columna Incluye inversor. En sistemas de mayor tamaño como este, el costo del inversor se ha incluido en el costo de los paneles fotovoltaicos, el cableado, la estructura de soporte, etc. Por eso la celda de costos se ha dejado en blanco en la página del inversor. Hemos aumentado el tamaño del inversor. Quizás queramos contabilizarlo por separado, pero el inversor suele representar una pequeña parte de los costos, así que para un análisis inicial está bien ignorarlo. A continuación veo que el precio de instalación típico para un conjunto de unos 100 kilovatios sería de unos 904.000 francos CPA, pero estos son precios para Canadá y válidos para el 1 de enero del 2022. Como los precios han bajado mucho desde entonces, supongo que en Burkina Faso los costos instalados son de alrededor del 77% de esa cifra. Un atajo es seleccionar, definido por el usuario, para los ajustes y aplicar un factor de ajuste de 0,77. Hago clic en Pegar datos y el costo del conjunto se actualiza. Para los costos anuales de operación y mantenimiento del sistema, puedo realizar un ajuste similar o simplemente elegir el valor del tamaño de sistema inmediatamente superior si me parece correcto. Este es el costo anual de cada kilovatio de potencia instalada. Para todo el conjunto, resulta en aproximadamente 700.000 francos al año. Si resulta que los resultados financieros son muy sensibles a los costos de operación y mantenimiento, el analista tendrá que examinar en detalle los costos relacionados con el mantenimiento, el alquiler del terreno, los seguros, la limpieza del polvo, el vandalismo, los robos, etc., para afinar esta estimación. Tendré que ajustar los parámetros del motor de pistones de carga máxima. Se trata de nuestro generador diésel que suministra energía cuando la carga es especialmente alta, hay poco sol o ambas cosas. Rescreen muestra un aviso de que no se alcanza la carga máxima. Recuerda que doblé la estimación de la carga máxima después de que el arquetipo hubiera dimensionado el generador. Actualizaré la capacidad para que coincida con la carga máxima y luego ajustaré los costos utilizando las bases de datos de costos. Es probable que estos precios canadienses sean mucho más altos que los que se encontrarían en Burkina Faso, pero no voy a preocuparme demasiado por eso. Hay que tener en cuenta que este es el generador para el caso propuesto, de modo que si el proyecto es financieramente atractivo, incluso con estos costos sobreestimados del generador, solo será más atractivo con estimaciones más razonables. Los costos de operación y mantenimiento se refieren al mantenimiento periódico anual sin incluir los costos de revisión, que se indican en la hoja de cálculo de costos. En la hoja de cálculo de costos tendremos que actualizar todos los costos para que coincidan con los valores que utilizamos en la hoja de cálculo de energía. En un análisis de nivel 2, Rescreen no los copia automáticamente. En un nivel 1 se copiarían algunos, pero en el nivel 2, Rescreen asume que queremos desglosar los costos con cierto detalle y nos deja esa tarea a nosotros. La razón por la que queremos hacer un análisis de nivel 2 es para incluir los costos periódicos, así que tendré que utilizar los mismos valores que introduje anteriormente para los costos unitarios. Como queremos los costos incrementales del caso propuesto en comparación con el caso base, testamos el costo de la extensión de la red aplicando créditos. En Canadá, una línea eléctrica monofásica costaría unos $10,000 canadienses por kilómetro, aproximadamente. Esto varía mucho. Aplicando el tipo de cambio serían 4,7 millones de francos CFA por kilómetro, y necesitamos 15 kilómetros. Una primera estimación del costo del transformador sería de 470.000 francos CFA. Hay un crédito adicional para una nueva conexión. Esto sería un costo desde la perspectiva de un cliente de Canadá que solicita a la compañía eléctrica de aquí la apertura de una nueva cuenta. Sin embargo, estamos asumiendo la perspectiva de una empresa de servicios públicos encargada de suministrar energía a este pueblo, por lo que eliminaré este costo.
En conjunto, los costos iniciales totales, que en realidad son los costos adicionales del caso propuesto sobre los del caso base, ascienden a 64 millones de francos CFA. En el apartado de costos anuales, los costos de mantenimiento periódico del sistema fotovoltaico y del motor alternativo de pistones del caso base se han trasladado de la hoja de cálculo de energía. También figura el costo anual de combustible diésel para el generador, y el ahorro anual tiene una sola cifra que engloba el costo de la electricidad de la red y el de operación y mantenimiento del transformador y la línea eléctrica. Al final de la hoja de cálculo figuran los costos periódicos. Según el arquetipo, Rescreen calcula que el generador del caso propuesto tendrá que revisarse cada 11 años. Ese intervalo es bastante largo, pero solo suministramos el 20% de la electricidad con el generador. Hemos duplicado el tamaño del generador, por lo que se podría argumentar que el tiempo de funcionamiento del grupo se reducirá aproximadamente a la mitad, y por tanto, el intervalo debería duplicarse, pero la revisión sería más cara para un generador más grande, por lo que se espera que estos dos efectos más o menos se cancelen. Como primera estimación, utilizaré el intervalo de 11 años y simplemente convertiré el costo propuesto a francos. Según el arquetipo, el generador del caso propuesto debe sustituirse cada 30 años. Nuestro proyecto solo dura 30 años, y como acabamos de decir, es probable que el generador dure más, ya que es más grande que el del arquetipo, y por tanto funciona menos horas al año. Así que eliminaré este costo. El arquetipo de Rescreen parte de la base de que las baterías se cambian cada 8 años, lo que puede ser razonable para baterías de alta calidad en ciclos de trabajo pesado. Por ahora, copiaré la cifra incluida anteriormente en los costos iniciales. En los costos iniciales no separamos los costos del inversor de los del sistema fotovoltaico, pero si no se incluyó una contribución anual a la sustitución del inversor con los costos de operación y mantenimiento del sistema, deberíamos poner algo aquí. Aplicaré el tipo de cambio a la sugerencia del arquetipo. Luego lo duplicaré, ya que hemos duplicado el tamaño del inversor. Y luego disminuiré ese costo un 20%, ya que los costos del inversor no varían en proporción a su capacidad. Existen economías de escala. Rescreen aumentará estos costos periódicos en función de la tasa de inflación. Si pensáramos que eso no es razonable, por ejemplo, porque esperamos que los costos de las baterías o los inversores disminuyan, tendríamos que ajustarlos. Voy a suponer que debido a los avances de tecnología de las baterías, su sustitución en el futuro solo costará 50 millones de francos CFA. Hay una pequeña sorpresa en la hoja de cálculo de emisiones. La base de datos de Rescreen no tiene un factor de emisiones de red para Burkina Faso. Esto es inusual. Sin embargo, recordarán que dije que alrededor del 70% de la electricidad de la red de Burkina Faso se genera con diésel importado y el 30% procede de energía solar, hidroeléctrica importada y otras fuentes de bajas emisiones. Puedo obtener una primera estimación del factor de emisiones de la red utilizando estas cifras. En un análisis de nivel 2, podría utilizar el diésel o el petróleo número 6 y representaré los generadores de bajas emisiones con energía solar, ya que en Rescreen todos comparten un factor de emisiones de la red de cero. A partir de estos supuestos, Rescreen calcula un factor de emisiones de red aproximado que permite estimar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del proyecto. El caso propuesto reduce las emisiones en 77 toneladas al año. Por último, llegamos a la hoja de cálculo de finanzas. Aquí sí que habría que estudiar a fondo los supuestos, la tasa de descuento, la tasa de inflación, el coeficiente de endeudamiento y el tipo de interés de la deuda, para determinar si son razonables para Burkina Faso. Podría ser muy diferentes de estas cifras para Canadá, pero si simplemente las acepto y miro los resultados, veo que se trata de un proyecto muy rentable, con una tasa interna de retorno sobre el capital antes de impuestos del 24% y un valor presente neto sólidamente positivo. Es importante reconocer, sin embargo,
que los gráficos de flujo de caja están dominados por las sustituciones de baterías cada 8 años. El analista tendría que pensar en la gestión de este proyecto a lo largo de los 30 años de vida útil. ¿Cuál es el riesgo de que no se disponga de fondos cuando haya que sustituir la batería? Si no se sustituye la batería, el sistema tendrá que depender del generador, con los costos elevados y emisiones asociados. Me gustaría volver a la hoja de cálculo de energía y ver cómo podemos ajustar el tamaño del sistema. Si quisiera cubrir una fracción mayor de la carga anual con energía solar, digamos un 90% en lugar de un 80%, podría ver si necesitaría aumentar mucho el tamaño de la instalación. La mejora deseada de la fracción solar es del 12,5%. Aumentando el tamaño del sistema en este mismo porcentaje, sería de 93,4 kilovatios. Con este tamaño, el 89% de la carga se cubriría con energía solar. En otras palabras, no estamos desperdiciando gran parte de la producción de la capacidad adicional del generador. Con un sistema de 95 kilovatios, la energía solar cubriría el 90% de la carga. A continuación podría volver a la hoja de cálculos de costos y actualizar la frecuencia de revisión del generador. Ahora suministra la mitad de energía que antes, así que duplicaré el intervalo entre revisiones. También podríamos reducir los costos anuales de operación y mantenimiento del generador en la hoja de cálculo de energía. Estos no se escalan perfectamente con el tiempo de funcionamiento, así que en lugar de dividirlos a la mitad pondré 40.000 francos CFA por kilovatio al año. La hoja de cálculo de finanzas muestra que al aumentar el tamaño del sistema, haría más atractivo el proyecto. La factibilidad financiera de este proyecto depende en gran medida de los costos de extensión de la red. Para una extensión de la red más corta y menos costosa, el caso propuesto podría no tener sentido. Para el conjunto actual de suposiciones, podemos estimar esta distancia crítica por debajo de la cual la extensión de la red sería preferible a los paneles fotovoltaicos. Supongamos que quiero obtener una tasa interna de retorno TIR del 20% antes de impuestos sobre el capital. Abro el cuadro de control, miro los parámetros de factibilidad financiera y ajusto la longitud de la extensión de la red en la hoja de cálculo de costos hasta alcanzar la TIR deseada. Parece que la distancia crítica es de unos 7 kilómetros. Esto muestra cómo puede utilizarse el arquetipo como punto de partida para un análisis, cómo pueden actualizarse los parámetros clave para que se ajusten más a las características del proyecto y cómo pueden investigarse las implicaciones financieras de diversos cambios en los datos clave.